Hermanos, hemos estado hablando acerca del ministerio de los pastores y maestros, a los cuales les ha sido entregado la tarea de equipar a los santos. Hemos dicho que en la iglesia hay dos aspectos al ministerio. Que Dios, allí en Efesios 4, ha entregado dones a su pueblo. Que en esos diferentes dones que Él ha entregado, a cada uno de sus hijos le ha dado uno en particular para que lo usen en amor para así servirnos y ayudarnos a crecer en la fe. Y hemos hablado del ministerio de las partes, de las coyunturas, de cada miembro del cuerpo ayudándose a crecer en amor por lo que cada parte provee. Y también hemos estado hablando, comenzando a enfocarnos más y más en el ministerio de los pastores, los ancianos, los obispos, y cuál es el don que le ha sido dado y entregado a ellos para equipar al cuerpo para el ministerio. Y hemos visto varias cosas en este trabajo de los pastores. Hemos visto que ellos son llamados y son dotados por Dios con dones para poder de una manera previsora estar mirando qué es lo que el cuerpo necesita, para poder proveer, identificar las necesidades espirituales del cuerpo de Cristo. Y hemos visto algunas de estas formas en que lo hacen, tales como delegar necesidades administrativas o congregacionales. Lo vimos en Hechos capítulo 6, cuando hubo esta necesidad en el cuerpo de las viudas y el repartimiento de los alimentos y los recursos para los pobres, que ellos se dieron a la tarea de buscar proveer para la necesidad, levantando a diáconos para esta tarea. Hemos visto también que ellos tienen la responsabilidad de asegurarse que en la iglesia haya líderes y ancianos y diáconos y líderes que puedan también ayudar con la obra del ministerio. Hemos visto también cómo los ancianos traen palabras de exhortación y de aliento al cuerpo. Que también los ancianos, los pastores, deben traer palabras a veces de corrección y de disciplina a los miembros que lo necesitan. Y vimos también que todo esto lo realizan en una administración fiel de la palabra de Dios en todo su consejo. Y hoy queremos ver un aspecto más, un aspecto muy importante del llamado de los pastores maestros a equipar al cuerpo. Este aspecto tiene que ver con lo que la Biblia describe como contender por la fe. Contender por la fe. Los pastores, maestros, ancianos, obispos son llamados a contender por la fe. Vamos a ver qué significa eso y a equipar y preparar al pueblo para así hacerlo. Vamos en nuestras Biblias al libro de Judas. Vamos al libro de Judas. En el versículo 3 dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oramos. Padre, enséñanos en esta mañana lo que quieres que entendamos y que apliquemos a nuestras vidas. Permite, Señor, que yo pueda hablar tu palabra y exponerla de acuerdo y conforme al uso en las Escrituras. Bendícenos hoy con tu mensaje. Perdona mis faltas y mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los pastores maestros han sido llamados y dotados con el don y la tarea de contender por la fe. Alguien puede decir, pastor, pero eso de contienda me suena a pelea, ¿verdad? Me suena a contención. Y es verdad que esto de contender nos suena a una lucha, nos suena que estamos en una batalla.
Y yo les quiero recordar, hermanos, que la realidad de la vida cristiana en este mundo es precisamente que estamos en una batalla. Yo sé que hay un gran grupo de que se llaman cristianos hoy en este tiempo, donde no ven la vida cristiana como una batalla y como una lucha, sino que ven el mundo como un parque de diversión. Y yo sé que hay un evangelio que mira la vida cristiana como una forma más de divertirnos en el mundo. No es que Dios esté en contra de un tiempo de diversión y de recreación, como vamos a tener el sábado allá en la playa, ¿verdad? Pero lo que queremos llamar y resaltar la atención es que parte de la vida de un cristiano y del llamado de un pastor es a contender. ¿Y cómo dice? Contender, ¿cómo? Ardientemente por la fe. Contender ardientemente. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un juego de los Heat o a un juego de los Miami Dolphins, Algunos de ustedes, ¿verdad?, que les gustan los deportes o quizás ha ido a la pelota. Bueno, la pelota quizás no se ve tanto. Pero hay un momento en el juego, ya sea de fútbol o de básquetbol, donde los Heat, ¿verdad?, y los Miami Dolphins están en dificultad y el público comienza a gritar, defense, defense, defense. ¿Qué están gritando? Defensa, defensa, defensa. Porque es bien sabido que muchas veces la mejor ofensa es una buena defensa. Pues la palabra de Dios llama a los hijos de Dios y a los ancianos a proveer una defensa de nuestra fe. Y vamos a ver lo que eso significa. Somos llamados a defender y a una posición de defensa que se convierte en una ofensiva. Pero si ustedes se fijan, yo no sé cuántos de ustedes quizás han visto, como vimos en esta serie última, de pronto a un Wade o a un LeBron que estaba ¿cómo? Ahí defendiendo, pero ¿cómo? Medio caído, medio inerte. Decíamos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no ardes en la defensa? ¿Por qué no te levantas ardientemente? Y ahí el público levanta su equipo a la defensa ardiente de su juego. Pues hermanos, nosotros los pastores somos llamados a contender ardientemente por la fe y a llamarlos a ustedes a una defensa ardiente de nuestra fe. Ese sería quizás el primer punto de aplicación en esta mañana. ¿Estoy yo contendiendo por la fe? Pastor, sí, los otros días me puse bravo ahí con uno y le dije 2 o 3 improperios y le grité en la cara, o por Facebook tiré 2 o 3 ofensas a otro. No, mi hermano, no estamos hablando de eso. Esa no es la forma en que contendemos por la fe. Nosotros no somos aquellos que esgrimen la espada para contender por la fe. Ahora, pregunta, ¿por qué contender por la fe? ¿Y por qué hacerlo ardientemente? Porque tenemos a un enemigo. Porque estamos en una lucha espiritual. La palabra de Dios dice que tenemos una lucha. Que la vida cristiana es una lucha, es una batalla. ¿Por qué? Porque hay un adversario, hay un oponente que está ardientemente contendiendo en contra de nuestra fe. Está ardientemente contendiendo en contra de la fe en las escuelas, ardientemente contendiendo en contra de la fe en el gobierno, ardientemente luchando en contra de la fe en las iglesias, en la comunidad, en los países, ardientemente. Si hay algo que el diablo no le falta es ardor y celo en su obra. Si hay algo que le falta a los cristianos es ¿qué? Ardor y celo en nuestra obra. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos de esta manera languideciendo? Yo creo que es porque no nos damos cuenta del gran valor de lo que hemos recibido. No nos damos cuenta precisamente de lo que hay en medio de la lucha y de la importancia de la lucha. No hay batalla más importante en este mundo que la batalla por las almas.
En Cuba, ¿cómo va todo? Y la gente decía, en la lucha. Pero la lucha era ¿por qué? Para buscar los frijoles, ¿verdad? Para poder resolver esta situación. En la lucha, se decía en Cuba. En la lucha. Hermanos, pero hay una lucha diaria por las almas de los hombres. Y en esa lucha diaria tenemos un enemigo, y ese enemigo es Satanás. Y ese enemigo está en una ofensiva todos los días. ¿Por qué es que somos llamados a contender por la fe? Porque la fe está todos los días bajo ataque. Y parte del ministerio de los pastores maestros y del pueblo de Dios es defenderla. Mira lo que dice, después de haber leído aquí en Judas, vayamos también allí a Filipenses. Allí en Filipenses veamos las palabras del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, comenzando en el versículo 15, dice así. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Comenzamos a entender qué quiere decir contender por la fe. Contender por la fe quiere decir defender el Evangelio. Defender el Evangelio. Primero que todo significa defender el Evangelio. El enemigo lo que quiere atacar y lo que tiene bajo ataque es el Evangelio. Y alguien pregunta, ¿y por qué el Evangelio, pastor? Muy fácil. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del Evangelio? Allá en Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es potencia. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Nuestro enemigo no es tonto, es sutil. Y Él sabe qué es lo que tiene que ser opuesto. El problema de los cristianos es que no están equipados y preparados para defender lo que tiene que defender. Imagínense que ahí en el fútbol se ponga uno a defender por donde el oponente no viene, ¿qué? No viene corriendo. Y ahí estamos muchos a veces entretenidos en defensas que no es la defensa primordial y esencial. Y por lo tanto vamos a ver a través de esta parte de la serie que una parte esencial de los pastores y del pueblo de Dios es poder contender por ese evangelio, por ese poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Pastor, pero no creemos en la soberanía de Dios, que Dios se encargue de defenderlo. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice que Él lo va a hacer a través de nosotros. Nos llama a nosotros a contender. ¿Pudiera Dios no soplar y desaparecer a sus enemigos solamente con su palabra, como lo va a hacer cuando venga al final del tiempo, que dice que con la palabra de su boca va a matar a todos sus enemigos? Pero a Dios le ha placido que ahora en este tiempo nosotros contendamos, nosotros, el pueblo de Dios, los ancianos, los diáconos, los pastores, todos podamos ser equipados para dar una defensa correcta del Evangelio. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que el enemigo viene ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir. Matar, robar y destruir. Pero ¿qué es y cómo es la forma en que el enemigo mata, roba y destruye? ¿Han pensado en eso? ¿Cuál es la forma en que lo hace? Hermanos, la palabra de Dios dice que el enemigo es padre de mentiras. Padre de mentiras. La forma en que Satanás mata, roba y destruye es a través de la mentira. Satanás no tiene que mover un ejército de armas y de cañones, aunque sabemos que eso es obra también de él, ¿verdad? Las guerras, los pleitos en el mundo. Pero el mayor daño antes de que se tire una bala o se levante un brazo con una espada
para violencia es la violencia que hace Satanás a las mentes y a las almas de los hombres a través de la mentira. La mentira. Él vino, Él es el padre de mentiras. Y dice que se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Esa es su arma predilecta y es precisamente su estrategia predilecta, porque el matar y el robar y destruir tiene que ver con el oscurecer, el robar y el destruir la verdad de Dios. Por eso es que la palabra y Cristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues ¿qué quiere Satanás? Que no se conozca la verdad, oscurecer la verdad, tergiversar la verdad, traer la mentira y rodear con la sutileza de la mentira para que un pueblo y los pecadores no puedan venir a vida y venir a libertad. Nosotros los pastores y el pueblo de Dios somos llamados a defender esa verdad del Evangelio. Mira lo que dice ahí en Tito. Vayamos una vez más a Tito capítulo 1, el pasaje que habíamos leído. El apóstol Pablo le dice a Tito, allí en Tito 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 de Tito. Después que el apóstol Pablo pone los requisitos de lo que deben ser los ancianos, ¿verdad? Le dice ahora, ellos deben ser, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A los que contradicen, ¿qué? La verdad de Dios, la enseñanza de su palabra. Dice retener. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Retén, guarda el depósito. ¿De qué estaba hablando? De la verdad del Evangelio que le había sido entregada, del poder de Dios que había sido depositado en su ministerio para traer liberación y libertad y salvación a los pecadores. Retén eso, date cuenta de la herramienta que he puesto en tus manos y reténla, defiéndela, enséñala, expónla, asegúrate y equipa al pueblo con esa verdad que te pueda hacer sabio para salvación a ti y a los que te oyeren. ¿Por qué tenemos que retenerla? Porque el enemigo la quiere quitar. La quiere quitar. Por eso tenemos la palabra del sembrador, que dice que salió y ¿qué hizo? Y sembró la semilla. ¿Y qué vino el enemigo a hacer? A quitar la semilla, a robar la verdad, a tergiversarla en la mente de los pecadores, en la mente de los hombres. Somos llamados a contender por la verdad, por la verdad del Evangelio. El Evangelio que nos ha sido entregado. Y vamos a estar hablando qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir el Evangelio? Pero mira lo que dice Pablo allá a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Cómo debemos contender por esta verdad? ¿Qué tipo de defensa? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en esta defensa por el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio? 2 de Timoteo 2, comenzando en el versículo 24, dice, versículo 23, le dice Pablo a Timoteo, a este anciano joven, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay una forma legítima de contender y de hacer la defensa, y hay una forma necia de contender. Cada vez que nosotros nos salimos de declarar la palabra de Dios, empezamos a contender neciamente. A nosotros nos ha sido dado una verdad que simplemente somos llamados a proclamar, a enseñar, a explicar y a exponer en amor. Cuando nos salimos de esa palabra o cuando nos tomamos el papel de los convencedores, los disputadores
y aquel que te voy a convencer o voy a lograr o yo te voy a dominar o controlar o yo tengo razón y tú estás equivocado y nos involucramos nosotros, no como un medio de la verdad, sino como un disputador que quiere ganar un argumento y empezamos a traer no solamente la palabra de Dios en amor, sino ahora mis argumentos, mi filosofía, y me salgo de proclamar, de anunciar la palabra de Dios, empiezo a contender neciamente. Y el enemigo muchas veces lo trata de hacer. Fui a visitar a alguien esta semana pasada y estábamos ahí hablando y yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado que usted va a visitar a alguien y va a compartir el evangelio y hay alguien que de pronto empieza a hacer ¿qué? Argumentos. Y los argumentos son diseñados para sacarte de ¿qué? De que tú puedas proclamar el evangelio de salvación. Proclamar el evangelio de salvación. ¿A qué somos llamados nosotros a hacer? A evitar, a hacer una buena defensa y evitar esos argumentos y simplemente proclamar la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no somos llamados a probar ni que Dios existe. Nosotros no somos llamados a dar pruebas de que Dios está en este mundo. ¿Cuántos han visto? ¿Verdad? Hay personas, está bien, queremos reconocer que hay personas que quieren probar la existencia de Dios y dar pruebas y evidencias. ¿Cuántos de ustedes ven en la palabra que Dios está tratando de probar que Él existe? ¿Qué es lo único que hace la palabra? Declara. Declara. Y lo único que nosotros debemos hacer es declarar el conocimiento de la Escritura. No tenemos que probar a Dios. Cuando queremos probar a Dios, ¿nos salimos de qué? De la Escritura. Ya los pecadores saben que Dios existe, porque la palabra de Dios dice que ellos en su corazón tienen testimonio de que hay un Dios. Lo que pasa es que detienen con injusticia la verdad. Nosotros no tenemos que probarle a nadie la existencia de Dios, hermanos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es proclamar lo que Dios ha hablado para redimir a un hombre caído. Tenemos que venir a compartir el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Le dice Pablo a Timoteo, desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es como cuando en el boxeo, ustedes no han visto a un boxeador que está ganando y el otro que está perdiendo, ¿qué trata de hacer? ¿Lo qué? Y vemos que el hombre no puede dar un golpe porque está como abracado. El otro no está haciendo nada, pero lo que está haciendo es que neutralizando la contienda del otro que está ganando. ¿Y cuántos a veces el enemigo nos tiene ¿qué? Abracado en cuestiones necias, en improperios, en razonamientos de hombres, en otras motivaciones, en vez de la necesidad y el corazón de querer ganar almas para Cristo. De querer contender poniendo, llegar al evangelio que es poder de Dios para salvación. Dice entonces Pablo aquí, porque el siervo del Señor, versículo 24, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Porque a veces alguien nos está diciendo disparates y tenemos que ¿qué? Que sufrirlo. Pero si tenemos amor por esa alma, ¿qué queremos lograr? Llegar al evangelio de salvación. Llevarlo al poder de Dios para salvación. Dice, no contendamos, sino que seamos aptos, preparados para enseñar, sufrido en esa labor. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Con qué? Con mansedumbre. ¿Cómo lo hacemos con mansedumbre? Declarando el consejo de Dios. Yo respeto su opinión, usted tiene el derecho de decirla, pero Dios dice. He escuchado su opinión, entiendo lo que trata de decir, pero Dios dice. Corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es el que concede el arrepentimiento? Dios. Por eso es que creemos que la fe, el arrepentimiento son gracias de Dios, el don de Dios para salvación. Dios es el que concede la fe y el arrepentimiento. No somos nosotros los que convencemos, los que manipulamos. Nosotros no somos el Espíritu Santo.
No somos nosotros los que de alguna manera vamos a arrancar una conversión de alguien o que alguien vea la verdad. Nosotros simplemente ponemos el poder de Dios, la herramienta de Dios, el medio de Dios que es su palabra, y el Espíritu Santo la honra cuando es apropiadamente presentada y llega el Evangelio correctamente, que es el poder de Dios. Y entonces Dios provee arrepentimiento y fe para que Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Quiere decir, para que escapen ¿de qué? De la mentira. Para conocer la verdad, escapen de la mentira. Y dicen entonces haya un exorcismo. ¿No es lo que dice el versículo 26? Y escapen del lazo. ¿Cómo es que alguien va a escapar del lazo? A través de la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pastor, ¿y ustedes no creen en echar fuera demonios? Claro que sí. Los demonios salen de aquí corriendo todos los domingos. Cuando en tu pensamiento el Espíritu Santo trae verdad. Y el enemigo tiene que ir, si ustedes no han estado alguna vez en un lugar donde, en un elevador quizás, que tú has tenido que ¿qué? Y se ha llenado, y te ha quedado sin ¿qué? Sin espacio. Pues a través de la verdad y el Evangelio, el reino de Dios avanza. Y gana espacio en las mentes, en los corazones de los hombres a través de la verdad. Pastor, ¿quiere decir eso que no tenemos poder para echar demonios? No estamos diciendo eso. Yo le dije a una hermana, pastor, pero usted no va a hacer un servicio de liberación. Hermana, todos los miércoles estamos tratando de liberarte. Cuando vienes al estudio bíblico. Pastor, pero es que a lo mejor yo tengo un demonio. Él no se me ha aparecido. Cuando Él se me aparezca en mi paso, entonces yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero yo no voy a buscarlo. Mi tarea es ¿qué? Enseñar la verdad. Enseñar la verdad. Y en esa verdad a lo mejor algún demonio se va a poner bravo. O a lo mejor va a saber más que ponerse bravo y presentarse. ¿Y qué es lo que va a hacer? Huir. Huir. Pero a lo mejor cuando se presente sí le decimos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Cristo. Por la sangre del Cordero. ¿Verdad? Te hemos vencido por la palabra de nuestro testimonio con la palabra de Dios. Y ustedes se fijan, Pablo, el ministerio de los apóstoles ahí buscando demonios. No, los demonios salían y se presentaban y ellos, entonces es que los echaban fuera. Pero tenemos hoy una idea, porque esa es la mentira de Satanás. Estamos haciendo liberación. Y se para uno con un palo y empieza a dar 3 palos en el templo. O se ponen las mujeres a parir en el espíritu. Y a sudar. Y se ponen ahí 10 personas a gritar. O a embadurnar todo con aceite. Hermanos, a los hombres les gusta el oscurantismo. Le gusta a los hombres el encantamiento y la brujería. Estamos viviendo en tiempos de brujería cristiana. Brujería, encantamiento cristiano. Nuestro Dios opera por el poder del Espíritu y la verdad. Nuestro Dios va a abrir camino a través de la palabra de Dios en las mentes, el pensamiento y los corazones de los hombres. ¿Qué te va a transformar a ti? Hay personas que sí, a lo mejor alguien le saca el demonio ahí, pero cuando salen por la puerta ahí lo está esperando. Porque no hubo, ¿qué? ¿Qué es lo que no hubo? Entendimiento de la verdad y rendición a la verdad. El ser transformados por la palabra de Dios. El mirar entonces en esa ley de la perfecta libertad en el espejo y ver lo que Dios me está hablando, saber que en Cristo me ha liberado y entregarme a la obediencia de lo que Él me está llamando a hacer cada día más en obediencia a su palabra. Y la palabra de Dios dice, someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Pero para eso tenemos que empezar a contender por la fe, a contender por el Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, la verdad del Evangelio siempre está bajo ataque. ¿Sabías eso?
La verdad del Evangelio siempre está siendo atacada. Pastor, usted ha mencionado el Evangelio tantas veces. ¿Qué es el Evangelio? Hermanos, el Evangelio es que Cristo Jesús, Dios, se hizo hombre y vino a este mundo para tomar sobre sus espaldas. Aquí estábamos nosotros con nuestro pecado y Dios se humanó, se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Vivió una vida perfecta y murió para tomar sobre él, ¿qué? La carga de nuestros pecados y que así pudiéramos ser reconciliados con Dios a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio es que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la gracia de Dios a nuestras vidas es Cristo a nuestro favor. Cristo obrando en la cruz la justificación, el perdón de nuestros pecados. Vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir y muere la muerte que tú y yo merecíamos morir. Y ahora pues el Espíritu nos entrega a esa obra de Cristo y nos une a Él a través de la fe. Y de esa manera entonces vencemos el mundo. ¿Por qué vencemos el mundo? ¿Cuál es la derrota de este mundo? El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Hermanos, una de las formas en que el enemigo está engañando a los cristianos es a través de un evangelio que no es el evangelio, es como diría Pablo a los Gálatas, es otro evangelio. Porque no es que haya varios, dice, solamente hay uno. ¿Cuál es? Ese que es por gracia, a través de la fe, basado en la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Pero el enemigo está engañando para destruir almas de diferentes maneras. De diferentes maneras. Una de las maneras que lo hace es a través del cristianismo de moralidad. Pastor, ¿qué quiere decir usted con eso? ¿Sabía ustedes que a Satanás le encantaría tener a los Estados Unidos de América con leyes muy morales en contra del homosexualismo, en contra del adulterio, en contra del alcoholismo? Decentes, un pueblo decente y muy moral, pero donde no hubiera evangelio. Donde no hubiera evangelio. No hay ningún bar, no hay ninguna prostíbulo. La gente se comportan decentemente y saben cómo comportarse en la sociedad. Si Satanás pudiera lograr eso y desterrar el evangelio, lo haría. El evangelio no es moralidad. En otras palabras, a Dios no llegamos a través de reformar nuestra vida o dejar algún vicio o cambiar algo que era pecado. A Dios no llegamos a través de nuestras obras. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en sus obras y en el hombre. Maldito el hombre que continúa obrando las obras de la ley, esperando que va a ser justificado a través de ella. Al diablo le encanta la religión. Toda religión que te dice, si tú haces tal cosa, pues Dios te acepta. Solo tienes que hacer algo para mejorarte. Eso es una mentira de Satanás. Por eso es que la palabra de Dios dice que no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios. Cuando vemos que nosotros no podemos obrar nada ni mejorarnos y debajo de la ley lo único que encontramos es condenación. Y entonces lo que necesitamos es reconocer nuestro pecado. Pregunta, ¿has reconocido tú que eres un gran pecador? ¿Has reconocido tú que todos los días quebrantas la ley de Dios? ¿Has reconocido tú que la cruz te ha sido dada como la provisión de Dios para perdonar tus pecados? Eso es la esencia del cristianismo. El cambio viene después. Pero la esencia del cristianismo es que con precio de sangre ha sido comprado y perdonado y vestido con la justicia de Cristo. Vestido con la justicia de Cristo. Él ha tomado mi pecado, lo ha puesto sobre Él y me ha dado a mí su justicia, su perdón. Esa es la lección en que estoy con Isaac en este momento allí en el catecismo. Y tiene como un corazoncito donde el corazón de tinieblas, de pecado negro es puesto sobre Jesús
Y Jesús después nos da su perdón, nos justifica, nos declara perdonados, aceptados delante de Dios por su sangre, por su vida perfecta en sacrificio para salvarnos. Ese es el cristianismo. Y vamos a ver a lo largo de este pedazo de la serie cómo la batalla de Pablo era en contra de todo aquel que quería poner obras para justificarse, que quería añadir o quitar a la suficiencia de la sangre de Cristo, y la batalla entonces que tuvo Pablo con estos hombres. Otro falso evangelio que abunda hoy, y con esta idea vamos a terminar en esta mañana, hermanos, es el evangelio de la prosperidad. El evangelio, y quizás es una de las ideas más nocivas que el enemigo ha empezado a circular ya por un tiempo. ¿De qué se trata ese evangelio? Que no es el evangelio, que es otro evangelio. Ese evangelio dice de esta manera: Dios ha ganado la victoria. Y porque Dios ha ganado la victoria, ahora yo puedo reclamar y declarar todas las bendiciones de Dios para mi vida. Y eso quiere decir que yo ahora voy a tener prosperidad, riqueza, salud, bendición. Yo ahora en este mundo voy a ser la cabeza y no la cola. Estas son las frases que se utilizan en estos círculos, frases de demonios. Tú eres la cola y no la cabeza. Frases de demonios porque el enemigo coge la escritura y ¿qué hace? La tergiversa para usar a su manera, en el contexto y en la idea con la que él la ha rodeado. Tú eres cabeza, tú no eres cola. Ya tú venciste, ya tú eres más que vencedor. Tú eres un hijo del reino, tú eres un hijo del rey. Y por lo tanto los hijos del rey se visten ahora ¿cómo? Con lo mejor del mundo. Por lo tanto, si tú has ganado el reino ahora, pues Dios ahora te va a entregar la riqueza del mundo. Por lo tanto, si Él ha vencido totalmente, pues ahora vas a ganar este mundo. Y ahora vas a lograr todo lo que Dios ha ganado y ha bendecido, y te quiere, con lo cual te quiere bendecir. Salud, prosperidad, riquezas, buen trabajo, buen matrimonio, salud para los hijos. Y vamos allá a los salmos y empezamos a leer la bendición de ¿quién? Del que confía en Jehová. Y no vendrá plaga a tu morada, y nada caerá ni a tu derecha ni a tu izquierda. Y comenzamos a declarar las promesas de Dios. Y a decir, estas son las cosas que yo tengo que tener ahora. Si yo no las tengo ahora, es porque mi vida cristiana no está en victoria o le falta algo. ¿Cuántos han estado ahí o todavía están ahí? Hermanos, todas esas promesas de Dios son para nosotros. Son para nosotros, pero no son en este mundo. Porque este mundo ¿qué? Pasa y sus deseos. ¿Dios va a hacer que tú tengas salud para todo, para siempre? Claro que sí lo va a hacer. ¿Dios ha comprado sanidad para ti? Claro que sí. ¿Dios te va a dar toda la riqueza del mundo? Claro que sí. Pero no es de este mundo, sino es de cielos nuevos y tierra nueva. Es en cielos nuevos y tierra nueva. Pastor, ¿quiere decir que ahora Dios no me puede dar un buen trabajo, no puede sanar? Claro que no. Claro que no quiere decir eso. Claro que Dios te puede sanar, pero aunque te sanes te vas a morir. ¿Verdad? Pastor, ¿quiere decir que ahora yo voy a siempre tener buen trabajo y a estar proveído? Bueno, vamos a otros lugares en el mundo. Nosotros aquí los americanos creemos que ¿qué? Y queremos exportar el consumerismo a otros ¿qué? A otros países. Pero yo conozco a un hombre que dijo, yo estoy enseñado en todo, tanto para tener abundancia como para tener necesidad. No, el apóstol Pablo jamás pasó hambre. No, es imposible porque la bendición de Dios estaba con él. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4. Ahí en 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 4. Mira lo que dice la palabra. Y vamos a desenmascarar una idea de Satanás.
Vamos a desenmascarar una mentira de Satanás para que tú te des cuenta que tú en Cristo Jesús has vencido al mundo. Vamos a ver lo que eso significa. Mira lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 4. Dice, versículo 11, hasta ahora padecemos hambre. Padecemos, yo no sé usted, hermano, pero yo padecía, yo tuve hambre en Cuba. ¿Cuánto pasaron hambre en Cuba? Pero mi Dios reina y vive. Y yo soy más que vencedor. Pablo decía, hasta ahora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos un penthouse en Miami Beach. Y no tenemos morada fija. ¿Puede Dios darte una morada? Claro que sí. ¿Puede Dios bendecirte que tengas abundancia? Claro que sí. Pero hermanos, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio lo que hace es que tú venzas al mundo. Hay una diferencia entre vencer al mundo y ganar el mundo. El cristianismo falso de la prosperidad es un cristianismo que quiere usar a Cristo para ganar el mundo. Pero este mundo no va a ser ganado, va a ser un pueblo ganado de él. Pero este mundo pasa y sus deseos. Pero vivimos en un día hoy donde hay un grupo creciente y creciente más entregados a una doctrina de cristianismo para ganar el mundo. Ganar el mundo. Vamos a reinar. Es reino ahora. Ahora Dios nos va a dar las cosas. Ahora vamos a reinar. La última vez que chequeé la palabra, Dios dice que mi reino no es de este mundo. ¿Saben qué quiere decir el secularismo? Secular viene de una expresión en el original que quiere decir esta edad. ¿Saben que la Biblia habla de esta edad y la próxima edad? Cuando veas este mundo, está hablando de edad, de lo secular. Cuando nosotros hablamos y decimos, esta persona es secular, ¿qué quiere decir? Todo se trata de ¿qué? De ahora. De este cosmos, de lo que ve, de ahora. Es secular. Es secular, es de ahora, es de esta edad. Es sensual. Sensual no es sexual. ¿Qué cosa es sensual? Mis necesidades materiales en el mundo ahora. Ahora. Y tenemos a Satanás hoy predicando a las multitudes un evangelio secular. ¿Qué quiere decir? De esta edad. El secularismo no solo está en las escuelas, está en las iglesias. Y el secularismo va acompañado del humanismo, el hombre en el centro. Y el humanismo va acompañado del pragmatismo, que es lo que funciona para mí ahora. Y ahí el enemigo viene con la mentira a empezar a corromper la confianza en el Dios que nos ha prometido una mejor resurrección. Que nos ha prometido que vamos a reinar con Él. Y que ya comenzamos ahora a reinar y a avanzar. ¿Pero cómo? Con la predicación del Evangelio. Levantando a una comunidad de fe que por muchos sufrimientos es necesario que entremos en el reino. No tenemos, el cristianismo de la prosperidad no tiene una teología del sufrimiento. No tiene espacio para el sufrimiento. El sufrimiento es ¿de quién? De Satanás. Es malo y es de los demonios. Que yo sufra, que alguien como Joni Eareckson Tada, ¿cuántos conocen a Joni Eareckson Tada, esta muchacha? ¿Verdad? Que se paralizó desde jovencita, ha estado parapléjica. Que alguien por todo lo largo de su vida esté parapléjica y que glorifique a Cristo y que esté bendecida es impensable. Quizás para estas personas. Que alguien sea poco a poco despedazado por el cáncer o que se le caiga la carne a alguien y que todavía esa persona puede estar bendecido, es impensable para el evangelismo, para el evangelio de la prosperidad. Impensable. Que alguien pueda pasar su vida y nunca logre lo que quería, que era ser rico, multimillonario o tener tal o más cual negocio. Es impensable para el evangelio de la prosperidad que ahí haya bendición.
Porque el evangelio de la prosperidad es que ven a Cristo, que Él te va a dar creatividad. Y ven a Cristo que te va a dar el negocio que anhelas. Y ven a Cristo que te va a elevar a ser la cabeza, que te va a dar las naciones, que te va a dar el dinero del mundo. Ven a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que todo eso, fíjense hermano, ese es un evangelio secular. ¿Qué quiere decir? De esta edad, de este mundo. Y este mundo pasa. Por lo tanto, es un evangelio muerto, que tiene apariencia de poder, de piedad, pero niega la eficacia de la misma. ¿Cuál es el poder del evangelio? El poder del evangelio es para salvación. ¿Y qué cosa es salvación? El que es salvo vence al mundo. No gana el mundo, vence al mundo. Se para arriba del mundo como vencedor. Como vencedor. Porque la fe del verdadero cristianismo lo que empieza a hacer es que empieza poquito a poco a pararse encima del mundo y decir, ya este mundo no es mi hogar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Luchar conmigo por el mundo? No, te lo dejo. ¿Tú quieres el mundo? Cógetelo. Cógetelo. Yo no soy de este mundo. Hay alguien que luchó por mí para un mundo. Ahí en Apocalipsis, ¿qué? 21. Y vi nuevos cielos y nueva tierra, y la nueva Jerusalén descender del cielo, ataviada como un marido. Y allí ya no allí. Por lo tanto, ahora yo puedo sufrir lo que todavía hay. Porque a Dios le ha placido que a través de mucho sufrimiento entremos en el reino de Dios. Y que en medio de ese sufrimiento empecemos a escalar y a montarnos sobre este mundo. De tal manera que ya el mundo para mí no signifique. Y no es lo que busco ganar. No es eso lo que dice la palabra cuando dice, el que quiera ganar su vida en este mundo la perderá. Mas el que la pierda, por mi causa la ganará. Lo único que vamos a perder es este mundo. Lo único que vamos a perder es este mundo. Pero ¿cuántos quieren perder este mundo para ganar? Es lo que decía Pablo. Dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero este falso evangelio tiene a Cristo como un medio para ganar el mundo. Y por eso es que al final del día lo que producen estas iglesias, ¿qué? Envidias y facciones y conflictos. Porque si tú tienes un pedazo del mundo más grande que yo, ¿cómo es posible eso? Tengo que fajarme contigo por ese pedazo del mundo. Pero eso no es lo que hace el verdadero evangelio. El verdadero evangelio ya ha ganado. Ha vencido a este mundo, que es esta edad, con el príncipe de este mundo que nos quiere aprisionar. ¿En qué? En estos deseos, en esta visión, en lo de ahora, en el vivir para ahora, para los deseos de la carne, para mis placeres, para lo que yo quiero, para lograr todos lo que yo quiero, mis sueños, mis ilusiones. Pastor, pero yo quiero estudiar, yo quiero hacer tal cosa. Mi hermano, claro, entrégaselo a Dios. Esta gente dice, tú puedes hacer cualquier cosa. No, tú no puedes hacer cualquier cosa. Tú vas a hacer lo que Dios quiera. ¿Qué es esto de, tú puedes hacer, qué es lo que tú debes orar? Dios mío, enséñame lo que tú quieres que yo haga. ¿Quién es el que hace eso? ¿El que ya perdió el mundo? ¿El que ha ganado otro mundo? ¿El que todas las cosas son de Él y las cosas que no pueden ser quitadas? El que está por encima de este mundo es capaz de rendirse porque ya ganó todo. Es lo que Pablo dice a los corintios. ¿Por qué se fajan aquí abajo? ¿Por qué ponen la vista en lo que ven? Si las cosas que ven son temporales. ¿Por qué no vencen al mundo con la fe si todo es de ustedes? Pedro y Pablo y Cefas, todo es de ustedes. Necesito yo una fe entonces. La fe que empezamos a ver en los hombres de Dios cuando vamos a Habacuc. ¿Y qué decía el profeta? Aunque no haya ovejas en la manada,
aunque el olivo no florezca. Y ahí empieza a definir una serie de cosas donde el mundo se colapsa. Aunque tenemos el salmista, aunque bramen los montes y se trasladasen, que aunque tiemble el mundo, hermanos. Vemos entonces a Job, que es capaz de decir, yo no sé cuánto ustedes han meditado en Job y en ver su carne hecha a pedazos. Los otros días me transporté a África. Por la internet y a ciertos documentales. Y comencé a ver algunas de las enfermedades que allá prevalecen. Job, la carne se le estaba, ¿qué? Despedazando. ¿Qué reino ahora cuando mi carne se está despedazando? ¿Qué ganar el mundo cuando el mundo se está despedazando? Pero Job tenía la fe del verdadero cristianismo. La fe que decía, aún cuando esta mi carne sea despedazada, hecha pedazos, aún cuando eso suceda, yo creo que he de ver la gloria de Dios en la tierra. Eso no es una fe que está sobre el mundo. ¿Sabes qué cosa es la fe? La fe es recibir. Y nosotros somos aquellos que recibimos. El enemigo quiere hablar de recibir el mundo. Pero nosotros ya estamos enfocados en recibir verdaderamente lo que necesitamos. Y verdaderamente lo que es eterno. Por lo tanto, el salmista podía decir, espera alma mía en Jehová. ¿Qué cosa es la fe? ¿Por qué el justo va a vivir por la fe? La fe es aquello que Dios ha puesto en nuestra vida a través de su Espíritu, que nos ayuda a recibir, a confiar, a esperar. Ayer recibí, hoy recibo, mañana recibiré. Pero pastor, ¿cómo vas a recibir si estás enfermo y te vino este cáncer? ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás recibiendo, pastor? Aun cuando desecha esta mi carne, yo recibo ¿a quién? A mi Dios. Recibo todas las cosas en Él. Todas las cosas, toda la eternidad. Mañana me puede llegar el reporte que yo voy al médico y decir, se acabó tu mundo. Imagínense que mi cristianismo esté ¿dónde? Arraigado en este mundo. Oh, va a ser difícil despedirme de mis hijos, de mi esposa. Va a ser difícil. Pero si mi fe ha vencido al mundo, yo puedo entonces atravesar esa muerte, donde dice la palabra, dice el salmista, que Él nos guiará más allá de la muerte. Donde decía el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová. Hermanos, eso va más allá de este mundo, hermanos. Hermanos, las promesas de la Biblia no es para el reino ahora. Mi reino no es de este mundo. Ahora te ha sido dado las arras del Espíritu para que veas a Cristo a tu favor y seas conformado a Él. Y Él puede mover tus circunstancias en una dirección que te puede ser agradable o en una dirección que te puede ser contraria. Pero ya sea cualquier circunstancia, dice la palabra de Dios que en todas las cosas somos más que vencedores. Y dice que Dios obra todas las cosas para bien. Quiere decir que Dios obra todas las cosas a bien, porque Dios nos quiere ir llevando poco a poco arriba del mundo. Acuérdense de eso, arriba del mundo. Es lo que dice Juan, esta es la fe, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? El que puede soltar el mundo. Yo dejo ¿cómo decía ese corito? Yo dejo el mundo y sigo a Cristo. Yo dejo el mundo y sigo a Cristo. Yo dejo el mundo y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A la Jerusalén celestial, a la herencia eterna con los santificados. Aquello que nos habla Pedro cuando dice que Dios está guardando una herencia para ustedes incorruptible, reservada en el mundo para ustedes, dice.
reservada en los cielos. Una de las más grandes mentiras que ha traído el enemigo es: tú tienes esta mente tan en el cielo que no sirves para nada en la tierra. No, hermano, nuestra mente debe estar en nuevos cielos y nueva tierra. Nuestra mente debe estar anhelando y esperando aquel día. Y es cuando la tengamos ahí, cuando ya hemos dejado este mundo, que ahora podemos movernos en el mundo en amor. Porque cuando alguien me quiere quitar esto y esto es del mundo, le digo: cógetelo. Si alguien quiere venir y ofenderme y mi orgullo es del mundo, digo: está bien, recibo la ofensa. Si me vienen a agraviar o me vienen a explotar, yo no puedo hacer nada. Pues ¿qué yo hago? Ya yo estoy arriba del mundo. Eso es lo que dice Pedro. Se los dice a cristianos que están sufriendo bajo el reinado de Nerón. Dice: no sufráis como malhechores. Sufrid simplemente haciendo el bien. Haciendo el bien. Porque ustedes han sido puestos, les dice Pedro, para ganar una herencia. Hermano, solo es el que ha ganado a Dios y la eternidad el que puede ser liberado ahora en este mundo para amar. El que puede ser libre. ¿Cuáles son? Santiago 4. ¿De dónde vienen qué? Los pleitos, las contiendas, las envidias. No es que ustedes ardéis de envidia y codiciáis. ¿Qué codiciáis? El mundo. Pues si yo, imagínense, si yo codicio el mundo y tú codicias el mundo y nos encontramos, hay que fajarse por el mundo. Y ese es Satanás, ¿verdad? Pero si ya yo estoy arriba del mundo y ya lo he dejado en el nombre del Señor, oh hermanos, ahora yo puedo entregarme a amar. Amar a mi esposa, amar a mis hijos. Nadie por allá me está ganando porque está disfrutando el mundo y aquella mujercilla. No, ya eso ya lo dejé atrás. Ya todas las cosas son mías. Ya yo no tengo que ganar nada en este mundo. Ya yo he ganado en la delicia eterna de mi alma y el tesoro más grande del mundo, que es Cristo a mi favor. Al final del día, hermanos, Dios es el Evangelio. Fíjate que Pablo dice: y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, a fin de conocerlo. Conocerlo. Al final del día, hermanos, no lo puedes conocer con el mundo por el medio. Tiene que caer el mundo para que puedas irlo conociendo más. Porque al final del día lo que quiere es intimidad personal contigo y que Él satisfaga tus ansias. Que Él sea la suficiencia en tu vida. Y un día vas a ver lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pregunten esta mañana, oh alma que estás aquí, ¿has estado en rebeldía contra Dios? Queriendo ser Dios ha sido el pecado de la humanidad. Asemejarse a Dios, buscar ganar este mundo y la felicidad separados de Dios, y te has convertido en tu propio Dios o te has ido tras ídolos. ¿Ves ahora que Cristo vino a morir por tus pecados? Cristo vino a redimirte, rescatarte de este mundo. Oh alma, yo te pido en esta mañana que tú corras a Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Corre a Jesús, aquel que venció a este mundo, que no escatimó su vida como cosa que aferrarse, ni siquiera su gloria en el cielo, sino que lo entregó por amor. ¿Por qué? Porque tenía todas las cosas. ¿Qué tenía Cristo? La vida de Dios. La vida de Dios. Y Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para revelarnos la vida de Dios y hacernos partícipes de esa vida. ¿Cómo? Corre a Él a través de la fe. Corre a Él que murió en el Calvario para salvar a pecadores como tú, con un sacrificio suficiente para salvar a cualquier pecador. Corre a Él y dile: sálvame, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber amado a este mundo, me arrepiento de mi maldad, pero ahora veo que tú me puedes levantar de esta miseria y salvarme y venir a mi vida y darme todas las cosas que están en ti y solo en ti. Vengo delante de ti como mi Señor
y mi Salvador. Ese es tu deseo en esta mañana. Yo espero que puedas ser y que corras a Él y que creas en Él, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.